muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Con mucho gusto, con mucho amor, con mucha entrega para todos ustedes el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es de suma importancia. Sé que te va a ayudar, sé que te va a llevar a un nivel no solamente de conocimiento, sino de cómo manejarte tus emociones, de cómo conocerte mejor, de cómo tratarte a partir de ahora, de cómo entender cuando ocurren ciertos síntomas en tu cuerpo, en tu mente, y tú dices, ¿por qué tengo esto? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? En el día de hoy tú saldrás con un conocimiento muy amplio acerca del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los problemas psicosomáticos, de las enfermedades psicosomáticas. La mente enferma, enferma el cuerpo. De eso se trata en el día de hoy. Pero tú y yo tenemos la bendición de la palabra que nos enseña tantas cosas hermosas. Si nosotros realmente vivimos y nosotros implementamos esas máximas bíblicas, esas verdades, esas promesas, que son una bendición grande para ti y para mí. Dice la palabra en el Salmo 147, verso 3, dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él ha prometido sanarte, sanarme. Él ha prometido vendar, curar, sanar nuestras heridas. Y vamos a creer en esa promesa. Vamos ya mismo a ponerla en práctica en nuestro diario vivir, sabiendo que Jehová Rafa, nuestro Dios sanador, Él ha prometido sanar nuestros corazones cuando están quebrantados, tristes, confundidos, lastimados, pero también Él promete vendar nuestras heridas. Y también me gustaría adelantar para que vayamos nosotros creciendo en el conocimiento de implementar la palabra, cómo se alimenta nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro que recibe ese alimento del alma, ese alimento del espíritu, comienza de inmediato a transmitir a nuestros cuerpos ciertas sanidades, cierto levantarnos, disponernos y sentir el deseo, la disposición, la entrega total para nosotros vivir como dice el Señor. Pero debía hacer algo antes de empezar contigo y es presentarnos delante del Señor. Yo lo hice ya de manera particular, pero quiero hacerlo a nivel de nosotros como grupo. Vamos a llamarles a esto un grupo de apoyo, pero vaya a ver que hay grupo de apoyo, que gracias Apocalipsis Network, nos estamos hablando, nos estamos mirando, nos estamos conectando, nos estamos apoyando en todo este conocimiento, gracias a ese tremendo portal mundial que se abre para que tú y yo podamos encontrarnos en este momento, a la hora que me estés mirando, a la hora que nos estemos contactando, a la hora que tú y yo sepamos que el amado, que el santo, que el perfecto, el glorioso, el divino, aquel que dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es útil para corregir, instruir, enseñar, exhortar en justicia, enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Eso es, preparado para toda buena obra. Es el deseo del Señor que tú y yo aprendamos a saber y a entender que la corrección, que la exhortación, que la instrucción, que la enseñanza, no importa cuál sea la situación por la que estemos pasando, no importa cuál sea la forma de Dios corregirnos en ese momento, o de motivarnos, o de enseñarnos, o de exhortarnos, o de instruirnos, siempre el propósito es para que aprendamos a ser perfectos y que seamos, que tú seas, que yo sea, que seamos todos preparados para toda buena obra. Caminar en esos caminos del Señor. Y eso es algo maravilloso. Me gustaría empezar en el día de hoy hablando de este tema tan interesante acerca de una ilustración que la uso mucho en mis conferencias. Esta ilustración que uso en mis conferencias es acerca del origen de las perlas. Dice que las perlas están formadas por una sustancia llamada nácar. El nácar es una sustancia que se produce en el interior de las ostras, como ustedes saben, ese molusco, ¿no? Entonces ese nácar dice que la perla va a ser el resultado de un granito de arena, de un anticuerpo, penetrar ese shell, penetrar ese caparazón, si podemos llamarle así, donde está esa ostra metida.
Entonces, ¿qué pasa? Algo interesante que se da con la perla es que la perla es el fruto de un dolor muy fuerte, de permitir que al tocar, al entrar, al introducirse un anticuerpo, se llama un granito de arena, ¿por qué no llamarle así? Dentro de ese molusco, inmediatamente esa caparazón, ese shell, donde vive en el interior, que está herméticamente cerrado y que está allí la ostra, entonces ese nácar inmediatamente siente ese anticuerpo, que es la arena, comienza a desprender y comienza a derretirse. Esa sustancia que se llama nácar, que es una sustancia brillante, muy preciosa, como ustedes saben, y esa sustancia que empieza a desbaratarse, que comienza a derretirse, comienza a envolver y envolver y envolver ese granitito de arena hasta formarse una preciosa perla. Ese es el fruto de una perla, de un granito de arena que penetró de una forma intrusiva cuando no se esperaba y le produjo un dolor. Y de ese dolor, todo aquello que resultó en derretir aquello que era su hermosura, se convirtió en otra cosita que fue formando ese granito, fue creciendo hasta formarse una preciosa perla. Así fue Jesús, que a través de todo el dolor, siempre fue Dios, sí es Dios, ha sido Dios, será Dios. Pero cuánto dolor no sufrió por ti y por mí. Pero Él quiere que tú y yo seamos como esa perla. ¿Se acuerdan de aquel hombre que salió a caminar y se encontró con ese precioso tesoro? Ese precioso tesoro, llamémosle perla, pero esa perla era Jesús. Vamos a llevarle Jesús cuando entre en el corazón del hombre, que te transforma, que cambia todo tu estatus en todos los aspectos que podamos decir, porque Él es transformador. Él te levanta, Él te salva, Él te restaura, Él te cambia, Él te hace nuevo. Y hablando de un tema tan interesante hoy como es el tema de los problemas psicosomáticos, que es algo que realmente viene dañando, lastimando, enfermando, que está realmente marcando a la humanidad. En los 4 puntos cardinales del mundo, todos los seres humanos están experimentando situaciones como esto, porque los psicosomáticos es un trastorno psicológico que se origina en la mente. Y ese trastorno psicológico que se origina aquí en tu mente, entonces luego se manifiesta en todo tu cuerpo físico. Por eso se llama psicosomático. Psico es la mente. Somático es donde somatiza el cuerpo, lo que siente el cuerpo, lo corpóreo, toda la parte del cuerpo. Entonces la mente y todo tu cuerpo son afectados por este trastorno, dije, psicológico, que enferma la mente, y la mente enferma, pues enferma el cuerpo. Es una enfermedad que incluye mente y cuerpo. La mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, es decir, que todas envuelven componentes mentales y psicológicos, o componentes mentales y psicológicos, lo mismo, y también componentes físicos o fisiológicos. Por ejemplo, el primer síntoma de una enfermedad psicosomática es el dolor. El dolor es el síntoma principal. Entonces, el dolor psicológico, perdónenme, o dolor emocional que se manifiesta físicamente, entonces ya este dolor, que ahora es psicológico y ahora se convierte en un dolor físico, ya va tomando parte no solo de tu mente, sino ahora también de tu cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya el individuo que se siente lastimado así de esa forma va a comenzar a manifestar primeramente un estrés muy fuerte, el cual no puede manejar. Además, el estrés va a manifestar también una serie de ansiedad. Como ustedes saben, la ansiedad es muy amplia. Hay muchos subtipos de ansiedad. Entonces, no vamos a entrar en los diferentes tipos de ansiedades en el día de hoy, sino que vamos a quedarnos entendiendo y sabiendo que la base principal de los problemas psicosomáticos es la mente y luego es el cuerpo. Y todo empieza cuando la mente, empezamos con el estrés y luego la ansiedad, que esa ansiedad se multiplica. Hay una variedad de manifestaciones sobre eso, y entonces al no poder nosotros manejar esa parte mental de manera correcta, de manera debida, psicológicamente podríamos decirlo mucho más hermoso, y es si no sabemos gestionar psicológicamente, profesionalmente, todas esas cuestiones que vamos a sentir en la mente, igualmente todos esos síntomas que vamos a sentir en nuestro cuerpo,
Entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a argumentar, o no solamente argumentar, sino a transmitir, a exteriorizar lo que estamos sintiendo. Lo primero empezamos con ese dolor que no se quita y que ese dolor te produce. Y esto te produce aquello, te produce lo otro. Y mientras más tú sientes que ese dolor se está produciendo en tu vida, entonces otros síntomas se van a ir añadiendo. ¿Y qué pasa cuando la ansiedad empieza a tomar cabida, que es mucho más amplia que el estrés mismo y mucho más intenso? Vas a comenzar a sentir quizás fiebres, tensión muscular, dolores en el cuerpo, dolor en los hombros, dolor en todo tu cuerpo, palpitaciones, vas a comenzar a sentir temblores, hasta fiebre puedes sentir. Entonces una serie de síntomas físicos y emocionales que se van mezclando y se van mezclando. Y entonces, por ejemplo, podemos decir, ¿y qué es eso? Denme un ejemplo de una enfermedad psicosomática. Podríamos decir, por ejemplo, lo que es el embarazo psicológico. Una mujer que está experimentando un embarazo psicológico que no es real, pero en su mente ella dice, estoy embarazada y se lo cree, y cultiva ese pensamiento distorsionado con otros pensamientos que se añaden y comienza a chequear sobre la sintomatología cuando se está embarazada y comienza a convencerse así mentalmente de que es un embarazo. Es tan fuerte la demanda emocional que tiene, que puede ser que su cuerpo comience a producir una serie de síntomas que puede confundir a la persona, porque hasta la barriga le puede crecer los síntomas del vómito, el cansancio, el sueño, el comer los antojitos y todas aquellas cosas que se presentan en un embarazo. Todo eso se puede sentir. Cuando viene a hacerse todas las analíticas, el doctor dice, hija, no estás embarazada. Ahí es que empieza la lucha grande con esta persona, porque en su mente ella está más que convencida de que sí está embarazada. Y sabemos que nada hay que avale científicamente, de acuerdo a los laboratorios, que sí, el embarazo existe. Entonces es un ejemplo de cuando hay una enfermedad, para que ustedes vean qué fuerte es eso. Por eso dice la palabra de Dios. Por eso que es tan importante, y por eso yo soy una persona que insisto mucho en cómo nosotros tenemos que vivir y que se manifieste en nosotros por completo y constantemente lo que son las promesas de Dios en nuestras vidas. La palabra nos sostiene, la palabra nos mantiene, la palabra nos cambia, nos transforma, nos sana, nos motiva, nos hace ser dimensionados, nos hace salir de un problema mental en el cual estábamos equivocados y comenzar a caminar por la vía recta, con una actitud correcta, cuando somos enseñados y guiados por el Espíritu Santo y todas esas cosas que nosotros debiéramos saber. Las características de los síntomas de ese trastorno de somatoformo pueden ser las siguientes. Yo quiero hablar de eso porque todo lo que tiene que ver con el trastorno somatoformo, donde se vuelve tanto esos síntomas fisiológicos, donde no hay nada que avale que fisiológicamente el individuo tiene un problema y tiene esa enfermedad, pero lo está sintiendo. Entonces son sensaciones como dolor o dificultad para respirar. Así comienza a manifestarse. Cuando lo psicosomático comienza a activarse en el individuo, voy a estar leyendo algunos detalles porque no quiero que se me escape nada. Esto es una enfermedad mental, psicológica, como usted quiere llamarle, y fisiológica, porque no llamarle así, que está afectando al mundo entero. Y nosotros tenemos que aprender a conocerlo. Cuando usted tiene conocimiento, usted tiene poder. Cuando usted cambia su forma de pensar, usted cambiará su forma de sentir. Cuando tú cambias tu forma de sentir, cambiarás tu forma de vivir. El Señor dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero llorar cuando siempre aplico esto a mi vida. Si el Señor hizo lo que hizo, cuántos sacrificios, los extremos en sacrificio para darnos a ti, a mí lo mejor. Estamos viviendo en el tiempo donde la ciencia se ha aumentado de una forma extraordinaria. Estamos hablando en el tiempo donde la gracia de Dios sobreabunda en medio nuestro. Entonces estamos hablando de un tiempo donde tú y yo tenemos que agarrar lo bueno de estos tiempos. Esas misericordias de Dios, ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento, ese poder, esa autoridad, esa revelación, ese don de ciencia, de conocimiento, para que podamos nosotros entrar en ese estilo de vida, vida plena, vida contenta, vida felices. Y créanme,
que la felicidad es preciosa. Un día de esto voy a traer un tema acerca de cómo ser felices ahora mismo. Así de sencillo, así de interesante. Así es nuestro Señor con nosotros. Es algo maravilloso. Entonces, dentro de esas sensaciones, como dije, son sensaciones específicas como dolor o dificultad para respirar, o síntomas más generales como cansancio o debilidad. Cuando la persona comienza a sentir ese cansancio, esa falta de fuerza, esa debilidad, ese no sé cómo esforzarme para hacer las cosas porque no tengo las fuerzas, estoy totalmente lastimada, estoy experimentando dolores y todo eso. No, dice que no están relacionados con una causa médica identificable esos síntomas, no lo están. Y simplemente todo empieza mentalmente y comienza a crecer. Y la persona comienza a enviar bueno. El cerebro funciona así. Cuando usted dice la Biblia en Proverbios 23:7, oiga qué cosa tan hermosa. El hombre es lo que piensa. Si tú y yo somos lo que pensamos, y tú y yo pensamos con cordura, ¿de quién eres tú? ¿Quién soy yo en el Señor? Entonces pensaríamos cosas hermosas y maravillosas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si estamos constantemente pensando en esa abundancia de gozo, de sabiduría, de sanidad, de cosas buenas, de gloria que Dios ha puesto en nosotros, nos vamos a sentir llenos de gloria. Ese es el deseo del Señor, acuérdense, hasta que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto que Dios quiere que seamos en Cristo. Tenemos que ir creciendo, mis hermanos, tenemos que salir de la mediocridad, tenemos que salir de los engaños del enemigo. Si la Biblia dice el hombre es lo que piensa, si el hombre es lo que piensa de sí, tenemos que pensar acerca de ti y de mí, como dijo Dios que tú y yo tenemos que pensar. Inmediatamente tú y yo comenzamos a pensar en eso bueno, lo que es puro, lo que es justo, lo que es amable, lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, todo aquello en lo que es digno de alabanza para que Él sea reconocido el justo y el perfecto. Si en eso pensamos, entonces podríamos nosotros afirmar que estamos experimentando la mente de Cristo. La mente de Cristo, lo máximo, lo más hermoso, lo que en este momento yo declaro en el nombre de Jesús que te vas a dar a ti en el día de hoy. Yo me voy a poner de acuerdo contigo y vamos a orar, no importa donde tú estés, a la hora que sea que estés sintonizado este programa, que venga el Espíritu Santo de Dios y te muestre que ahí donde estás sentada, ahora mismo nos ponemos de acuerdo y le pides al Santo que Jehová Rafa toque tu mente, toque tu espíritu, toque tu corazón, que te mande sanidad, que vas a aprender en el día de hoy. Vamos a terminar hablando de Efesios 4, versos 22 al 24, para que tú veas la hermosura y lo completo que es estar en el Señor. Así que hoy sales sano de estos síntomas mentales que te hacen sentir una serie de sintomatologías fisiológicas y que le pones nombres a esas enfermedades. Y te voy a decir lo triste de esto, que cuando nos convence el enemigo que estamos enfermos, que tengo un cáncer, que tengo una problema de diabetes, que tengo un problema de óseo, qué sé yo, lo que sea, y tú lo crees y lo crees, entonces eso se va realmente reafirmando y reafirmando en tu vida. Pero en el nombre de Jesús eso va a cambiar. Te lo prometo que va a cambiar, porque Él todopoderoso, aquel que murió por ti y por mí, aquel que vino a darnos esa vida y vida en abundancia, aquel que viene pronto, que ya debe venir, va a comenzar a cambiar tu forma de pensar y sentirás una forma diferente en tu interior. Y cuando sientas diferente conforme a lo que Dios quiere enseñarte, vivirás diferente. Agarrarás esto en el día de hoy y te sentirás victorioso porque lo lograste. ¿Y sabes qué? Y podrás hacer esto con otros. Y tú también te conviertes en un agente del reino de Dios para que otros reciban lo que tú vas a recibir en el día de hoy en el nombre de Jesús. Es decir, estas enfermedades no están relacionadas con una causa médica identificable, y no o que se relacionan con un trastorno médico como el cáncer u otra enfermedad cardíaca, pero son importantes, son las más importantes. ¿Por qué? Porque tienen una serie de sintomatologías que son únicos. ¿Y sabes cómo son? Múltiples y variables. Y son leves, son moderados y son graves. Es decir, de leve, lo más sencillo, lo más light, que puede llamar dolor mild,
después un dolor moderado que no es tan fuerte, pero se va convirtiendo en mucho más fuerte que eso hasta convertirse en un síntoma grave. El dolor es el síntoma más frecuente, pero cualquiera que sean los síntomas, existen pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con tales síntomas. Es decir, que desde que empieza esta alteración emocional en la vida del individuo, se envuelven de inmediato los pensamientos. El hombre es lo que piensa. Y si tú estás pensando que estás enfermo, sin darte cuenta, las neuronas de tu cerebro que responden a una enfermedad y a un síntoma de que no te sientes bien, comienzan a activarse. Ahí es donde empieza esa descomposición o esa alteración o ese segregar en gran manera todas esas neuronas del cerebro que producen el cortisol y la adrenalina, que se convierten en un veneno cuando son producidas en gran cantidad, cuando son producidas en grado extremo, como son todas las cosas. Tenemos que buscar el balance, un poquito de cortisol, un poco de adrenalina en el orden correcto, como Dios manda. Es tan importante como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, todas esas hormonas de placer, de gozo, de alegría, de felicidad. Y todo eso tú lo tienes en tu cerebro, tú lo tienes en tu interior y yo también. Solo tenemos que aprender ¿a qué? A orar a Dios para que podamos tomar autoridad sobre nuestros cuerpos y a ordenarles nosotros a nuestro cuerpo o a ordenarles a nuestros cuerpos que se activen en el orden de Dios, que segreguen las sustancias necesarias, que se active lo que tenga que activarse, que sea lo normal, el balance correcto, y todo lo que se salga fuera de lo normal, que ya produzca un desbalance o un trastorno, que nos lleve a un trastorno mental o emocional, que sea totalmente controlado por Dios. Y Dios quiere eso y Dios lo va a hacer. Dice que al que pide, se le da, al que toca, se le abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que toca, se le abre. Entonces quizás tú y yo no estamos, dice, y si no recibimos, hemos pedido, y no estamos recibiendo, es porque no estamos pidiendo bien. Pero a partir de ahora, vamos a aprender a pedir y muy bien, en el nombre de Jesús, sin dudar. Porque el que duda es como las ondas del mar, ¿verdad? Que se va el agua y regresa, pero que no hay ese orden. Y nosotros, en el Señor, tenemos estructura, tenemos el balance, tenemos esa seguridad, tenemos esa permanencia, tenemos esa confianza de que Él dice que Él nos guía, que Él nos enseña, que Él te da lo que tú le pides, que activa en ti toda sanidad, que desactiva todo aquello que te estaba haciendo daño cuando tú le pides y tú crees y le damos gracias a Él. Y se convierte en un estilo de vida en nuestras vidas, de pedir y recibir, y eso es maravilloso. Así que el dolor es el síntoma más frecuente, como dije, en los problemas psicosomáticos, pero cualquiera que sean los síntomas, existen también pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos que están relacionados con ciertos síntomas que pueden causar problemas importantes, pueden dificultar la funcionalidad y también en muchas ocasiones podría incapacitar o deshabilitar al individuo de tal forma que no pueda ejercitarse, de tal forma que no pueda producir como persona, como profesional, como individuo, que no pueda ser funcional por sí mismo. Estos pensamientos, estos sentimientos, estos comportamientos pueden que tengan la siguiente característica y esto te va a interesar escucharlo. Por ejemplo, estas características como la siguiente, y quiero leerlas porque no quiero obviar ninguna de ellas porque es importante y yo sé que tú que me estás escuchando te vas a relacionar con algunas de ellas y no importa la que sea o las que sean, esas características que tú puedas estar experimentando. Por fe sabemos en el nombre de Jesús que se van de tu vida hoy y para siempre. Y que tú podrás decir gracias, Señor, porque tú lo hiciste. Gracias, Padre, porque tú me has visitado hoy. Gracias, Señor, porque gracias a Apocalipsis Network yo he recibido esta palabra que ha impactado mi vida. Olvídese de la doctora Dulce Fiore, que no me introduje, pero no importa si me introduje o no, lo importante es que venga la palabra. Aquí no tiene nada que ver con la vasija. Tiene que ver con el contenido. Y Él es la esencia. Somos vasos de barro, donde Él ha depositado su gracia preciosa en el corazón.
Y eso que sale del corazón, de la abundancia del corazón, cuando hemos permitido que nuestros cuerpos se llenen, que nuestros corazones estén llenos de Él, entonces eso fluye. ¿Te acuerdas de los ríos de agua viva? Ríos de agua viva que hay en tu ser y en mi ser. Esos ríos se activan en el nombre de Jesús y comienzan a producir esos manjares de gloria. Aleluya. Y eso es importante. Eso es Dios para ti, eso es Dios para mí, eso es Dios para nosotros. Mira cómo está el mundo, mira cuánto dolor, cuántas enfermedades, cuántas confusiones, cuántos terremotos, cuántos tsunamis, cuántas guerras, cuántos malos entendidos, cuánto odio, cuánta inmoralidad, cuántos cuerpos dañados viviendo fuera, cuerpos creados por Dios, viviendo totalmente fuera de ese plan divino y de esa voluntad. ¿Por qué? Porque no hemos tenido el privilegiazo, me gusta decir en vez de privilegio, decirlo en términos así, que tienes tú y que tengo yo de conocerle a Él. Así que las características que componen esta enfermedad podrían ser preocupaciones constantes sobre posibles enfermedades. Quiero adelantarte esto porque he trabajado esto por más de 40 años. Al final les voy a estar facilitando a ustedes que ustedes pueden tener mis contactos de redes sociales. Si ustedes quieren suscribirse a mis canales constantemente, estamos dando mensajes cortos, mensajes más larguitos, mensajes específicos. Estamos haciendo y pueden tener interacción con nosotros también. Así que la doctora Dulce, mira, con mucho gusto. Si ustedes quieren colaborar conmigo en el aspecto de suscribirse y de contactarme cuando quieran, cuando me necesiten, estoy, creo, en la mejor disposición. Acabo de soltar todos los trabajos clínicos que tenía. Acabo de soltar, de ganar el dinero que yo quería, simple y llanamente, para disponerme en los pies del Maestro, para que Él me guíe, para que Él me dé oportunidades como esta. Y amo y bendigo a Apocalipsis Network, que me permite llegar a estar contigo, hermana, estar contigo, hermano, y compartir cara a cara esta palabra de que tú puedes. Si tú estás sintiendo características como estas, por ejemplo, preocupación constante sobre que tienes posibles enfermedades, que si tengo un cáncer, que si tengo problemas en los huesos, que si tengo problemas en el cerebro, que si yo me estoy volviendo loca, que si tengo un problema en mi estómago, que si en mi intestino, interpretación de sensaciones físicas normales como signo de enfermedades físicas graves, es decir, cuando tienes algunos síntomas, por ejemplo, la mujer en su tiempo de su periodo, o cuando está pasando por la menopausia, el hombre cuando está entrando en cierta edad, vienen ciertos dolores en el cuerpo, ciertos dolores en los huesos, pero cuando la mente está afectada y te está dando señales de que tienes un problema fisiológico y un problema que puede ser un cáncer, y sin darte cuenta comienzas a cultivar ese pensamiento que ya es tóxico, que es negativo, que no es sano. Entonces, porque la mente de Cristo dice, no mora la justicia, en la mente de Cristo no mora la ira del hombre, no moran las cosas fuera del lugar. La mente de Cristo es perfecta y Él la puso en ti, la puso en mí. ¿Saben lo que dice la palabra? Que Él depositó, el Espíritu se depositó en ti de tal forma y de tal manera. Él puso cierto nivel, cierta capacidad en el Espíritu dentro de ti para que tú y yo funcionemos conforme a ese orden y podamos poner en práctica y desarrollar nuestro diseño espiritual, que podamos desarrollar nuestros talentos, habilidades, capacidades, talentos, todo aquello que Dios te dio. ¿Y cuándo Dios te dio esas cosas a ti? Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, Dios se había apartado a ti y a mí para que en esta fecha, en el día de hoy, tú y yo estuviésemos hablando de estas cosas, poniéndonos de acuerdo. Yo te paso información, tú la recibes, nos ponemos de acuerdo y oramos, y milagro grande va a ocurrir en tu vida. Gloria a Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te había preparado para que vinieras a esta tierra, tú y yo, nosotros, su pueblo, a vivir vidas santas y sin mancha, delante de Él. Que ninguna enfermedad, que ningún pecado, que ninguna conducta fuera de lugar, que nada patológico, enfermizo, diabólico toque nuestras vidas, porque somos el templo donde Él ha determinado morar y vivir. Ustedes saben que soy un poquito llorona, así que paciencia conmigo, pero todo esto está el Señor tranquilos. Otra de las características es temor sobre la gravedad de los síntomas, aún sin que exista evidencia. Hay personas que dicen, doctor, te voy a dar este ejemplo. Y esto me pasa a diario con los pacientes. El paciente
y el médico me lo manda a mí, el doctor me lo manda a mí, él sale del médico, del doctor MD, el médico, porque el doctor hizo todas las analíticas del lugar y se dio cuenta que el paciente le fue con 20,000 síntomas, diciéndole que tenía cáncer, que tenía esto y tenía aquello, y el doctor lo felicita y le dice, te felicito. Pues gracias a Dios, hicimos todos los análisis del lugar, usted no tiene cáncer. Eso que usted pensaba por años, que usted viene con ese temor y ese miedo, acuérdese, temor sobre la gravedad de los síntomas, aún sin que exista evidencia. Ya el paciente va con un diagnóstico que se ha dado a sí mismo, buscando que el médico le dé el diagnóstico científicamente hablando y médicamente hablando, basado en el DSM-5, estoy hablando del libro de diagnóstico que tenemos nosotros para trabajar los asuntos mentales y fisiológicos. Pero la persona va a decir, este médico no sabe nada, tengo que buscar una segunda opinión inmediatamente, porque vengo a este doctor que me lo recomendaron, y dice que no tengo nada, pues no sabe nada. El paciente que tiene una enfermedad psicosomática está siempre buscando un diagnóstico, pero el diagnóstico que está buscando es el que mentalmente él piensa o ella piensa que tiene, basado en alteraciones mentales, pensamientos disfuncionales, pensamientos tóxicos y negativos, pensamientos intrusivos, que realmente fuera de un razonamiento humano que le convence a la persona de que está enferma y la persona no está. No tiene nada de eso que piensa y andan buscando el diagnóstico y se siente mal cuando el médico hace todos los laboratorios del lugar y dice no tiene nada. ¿Qué pasa el doctor? Dice, y nos lo manda a nosotros, a los profesionales de la salud mental, para que trabajemos esa parte. Y gracias a Dios cuando ellos obedecen y vienen, porque la mayoría no quieren médico y dicen no, porque ¿cómo voy a ir al psicólogo cuando lo que yo tengo es un cáncer? En su mente eso es lo que piensan. Sigamos. También pensamientos sobre la amenaza o daño que representan las sensaciones físicas. Ay, eso le pasó a mi abuela o le pasó a mi tía, eso va a pasar a mí. Esa sensación que tengo es exactamente de lo que murió mi abuelo, mi mamá o mi hermano, quien sea. Y ahí van ellos haciendo una fijación de eso. También, sensación de que la evaluación o el tratamiento médico no han sido adecuados, ya se los dije a ustedes. Dice, el médico no supo evaluar. Ese médico no sabe nada, hay que buscar una primera, segunda, tercera, cuarta opinión y cuando no pueden entonces se desesperan porque ningún médico sabe nada, eso es lo que ellos piensan. Temor de que la actividad física pueda causar daños al cuerpo, piensan que algo peor va a pasar. La revisión repetitiva del cuerpo en busca de anomalías. Esto cae cuando la persona es capaz de mirarse en el espejo y dice, ay no, yo me siento la cara mía normal. Esta cara no es la que yo tenía, tengo la cara o más delgada o está deforme, un ojo más pequeño, un ojo más grande. Siempre están buscando fisiológicamente una mano más larga, una pierna más larga que otra. Siempre están buscando anomalías, cosas que sean anormales en su cuerpo para ellos identificar que eso es lo que tienen y que ellos sí que están mal. Consultas frecuentes al médico. Revisión específica del cuerpo en busca de anomalías, ya les dije, consultas frecuentes al médico que no eliminan las preocupaciones o que las empeoran. Déjenme decirle que los médicos, los doctores, sienten mucha desaprobación con un paciente con una enfermedad psicosomática, porque nunca tienen la respuesta, porque nunca nadie los convence, porque nadie sabe lo que a ellos les pasa, solamente ellos se han autodiagnosticado y no salen de ahí. Ausencia de respuesta al tratamiento médico, sensibilidad inusual a los efectos secundarios de los medicamentos. Siempre están diciendo y quejándose de algo. Afectación más intensa de la esperada para el trastorno médico, es decir, que sienten que es mucho peor lo que ellos están sintiendo que lo que el médico puede describir. Están muy afectados, se sienten así. En el caso de trastorno somatomorfo, cobra más importancia que los síntomas físicos que se tengan. La forma en que se interpretan, la reacción que provocan y el efecto que tienen sobre la vida. Es decir, en el caso de estos trastornos, donde la parte fisiológica está tan envuelta, les lastima tanto a los individuos, a los pacientes, que ellos sienten que es que no pueden, nadie los conoce, nadie lo entiende, nadie puede con ellos. Y provoca mucha impotencia, tanto en el paciente como en el doctor.
tanto en el paciente como el profesional, el doctor de la salud mental se lo está trabajando. Entonces, dice que la reacción que provoca y el efecto que tiene sobre su vida cotidiana diario, se van añadiendo otros síntomas, otros desórdenes emocionales, que puede que sí que eso ocurra. Entonces, cuando a una persona se le aconseja que debe ir al médico y consultar, si usted conoce a alguien en su familia o en su entorno que siempre se está quejando, me duele, me duele, me duele aquí, me duele allá, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, es un dolor que no me deje, ese dolor. Acuérdense, el síntoma número uno es el dolor físico. Siempre hay algo que le duele y detrás de ese dolor que le duele hay otros órganos y otros que se van envolviendo. Y vienen otros síntomas más, entonces va concluyendo con lo que pasa. Dice, ya que los síntomas físicos pueden estar relacionados con problemas médicos, es importante recibir la evaluación del proveedor principal de la atención médica si no está seguro de qué causa los síntomas. Sí, por ejemplo, yo en mi caso, cuando siento que el paciente, esto es como tenemos que trabajarlo, siempre es bueno que el paciente empiece por el médico, por la situación fisiológica, que vaya y le diga al médico. Cuando el médico nos muestre y le muestra al paciente por laboratorio que no hay nada de eso, entonces estamos nosotros listos para trabajar con el paciente, pues ya sabemos porque ya sabemos qué es lo que vamos a tratar. Dice, si el proveedor principal de atención médica cree que tienes trastorno somatoformo, quizás te derive o te pueda referir a un profesional de la salud mental. Cuando el médico sabe que los síntomas que tú estás expresando y manifestando y sintiendo por años y años y años tiene que ver con la parte mental y la parte, pues, de tu cuerpo fisiológica, entonces te van a mandar a un profesional como nosotros de la salud mental. Importante esto, el cuidado de un ser querido. Quiero hablar de estas cosas porque esta es una enfermedad que ha causado tanto y tanto problema. Lastima tanto, sobre todo a los seres queridos, y te diré por qué. Cuando se producen los síntomas físicos que se consideran trastorno somatomorfo, puede ser difícil aceptar que se ha eliminado una enfermedad potencialmente como la causa. Los síntomas causan una angustia real para la persona y el consuelo no siempre resulta útil. Y repito, cuando se producen esos síntomas físicos que se consideran, eso que ya consideramos tiene que ver con la mente y el cuerpo, puede ser difícil aceptar que se ha eliminado una enfermedad potencialmente mortal como la causa. Es decir, si el paciente está plenamente convencido de que tiene un cáncer y usted y yo sabemos que no es un cáncer, que es algo que está asociado con lo psicosomático, la mente enferma el cuerpo, y no hay nada que realmente de peligro, nada de gravedad, pero la gravedad mental, emocional y aún fisiológica del individuo la va a sentir y se va a seguir empeorando. Entonces, eso que va a pasar, esos síntomas causan una angustia real para la persona y el consuelo no siempre resulta útil. Que tú quieras convencer a tu ser querido de que no tiene nada, que no hay que preocuparse, eso le da mucha impotencia a la persona al que se siente enfermo. Y más impotencia le va a dar al ser querido que te está cuidando y protegiendo. Es decir, anima a tu ser querido a considerar un referido con un profesional de la salud mental, donde la persona va a tener la oportunidad de hablar con un profesional y le dice, yo sé lo que tú sientes y por qué lo sientes también, pero también te puedo ayudar, vamos a desarrollar lo que yo hago con mi paciente, un tratamiento clínico donde tú puedas, ese tratamiento clínico que tú tengas, en ese tratamiento clínico que tengas, puedas tú demostrar al paciente que sí, que vienen cambios, que sí, que vamos a desarrollar una serie de estrategias y herramientas que vamos a dar al paciente que le va a ayudar. Así que es de importancia saber esas cosas. La incapacidad física puede hacer que la persona se haga dependiente, es decir, y necesita atención física y apoyo emocional adicional. Es sumamente importante tomar en cuenta todo esto, lo que puede resultar agotador para la persona responsable del cuidado y generar estrés en la familia y en las relaciones. Cuando usted ve la incapacidad física que este individuo, porque se siente enfermo, se va deshabilitando a sí mismo, se va debilitando también, se va aislando, se va sintiendo como que que ya no puede funcionar bien, comienza un estrés muy fuerte en los seres, en el entorno,
sus familiares, las personas que le aman y sobre todo el cuidador, el que está más de cerca de la persona. Y el individuo en sí van todos a sufrir. No es fácil. Por eso es importante que nosotros siempre tengamos la habilidad y la capacidad de referir a estas personas a un profesional de la salud mental donde ellos puedan ser intervenidos, entendidos, amados. Y una de las cosas más importantes, por si tú estás lidiando o trabajando, cuidando a uno de tus seres amados que estén manifestando una serie de síntomas así, que en el fondo tú sabes porque ya le has dicho a los médicos que no hay nada, que no hay ese cáncer, no hay esa enfermedad terminal, que no es ese problema crónico que se está creyendo, sino que es mental y fisiológicamente está sintiendo algo. Entonces, cuando tú lo refieres a esa persona, también el profesional que lo va a recibir va a tratar de entenderlo. Le va a dar la oportunidad de que pueda, como dicen en inglés, venting out, manifestando, expresándose de adentro para afuera, todo eso que ha venido sintiendo por años. Entonces uno lo escucha. Allí tiene que haber una empatía muy grande, que el paciente se sienta, esta persona me entiende, me está comprendiendo, me va a ayudar. Haz lo mismo con tu ser amado, mírale a la cara, mírale con mucha empatía, compasión, mírale profundamente, siente misericordia por lo que el individuo no quiere sentirse así, pero la realidad es que se siente así. No quiere tener ese cáncer que te está diciendo, y el cáncer no existe, pero para su mente y su corazón el cáncer lo tiene ella, eso es lo que piensan. Entonces vamos a usar el amor, vamos a usar herramientas saludables, vamos a comenzar y a buscar a ese profesional, a buscar e investigar qué profesional de la salud mental sería el apropiado. Y yo sé que Dios va a hacer el milagro. Y muchas veces no tenemos que llegar ni tan lejos, porque Dios comienza a actuar. Y vamos a orar que esa mente sea liberada de esos pensamientos intrusivos, tóxicos, negativos, patológicos e enfermizos que lo han llevado a sentir cosas que realmente no son realmente reales. Factores genéticos. ¿Cuáles son los factores? Pueden ser los factores genéticos que lleven a una persona a experimentar una serie de estos síntomas o de estas enfermedades. Pueden ser factores genéticos y biológicos como que tienen mayor sensibilidad al dolor. ¿Usted sabe que hay personas que sienten más dolor que otras? ¿Saben que hay personas que son muy resistentes al dolor? Pero hay otras personas que son muy sensibles al dolor. Cualquier cosita les duele y les puede doler intensamente. Siempre depende de cómo nos manejamos y gestionamos esas emociones de dolor, esas emociones de dolor fuerte o de cosas. A veces lo que puede ser un dolor sencillo para una persona puede ser un dolor muy fuerte. Y así como eso trabaja. También influencia familiar, que puede ser genética, ambiental o ambas. El estado donde la persona, el entorno donde la persona nace, crece, se desarrolla. Si ese entorno familiar tiene una serie de muy sensibles al dolor, o esta familia tienden a siempre quejarse de dolores, de enfermedades, y que tienen enfermedades que no se ven diagnosticadas, pero ellos se diagnostican. Entonces, ese es un comportamiento que puede ser aprendido también. Los niños van creciendo. Si mi mamá se queja que le duele, todo el tiempo le duele, los hijos que crecen van a comenzar van a internalizar esa conducta. Se llama conducta aprendida. Y por nada va a decir que me duele, y hacen un hábito de dolor. Y cuando crecen están desarrollando este tipo de enfermedades. Rasgo también de negatividad en la personalidad que puede impactar en la forma en que identificas y percibes la enfermedad y los síntomas corporales. Menor percepción de las emociones o problemas para procesarlas. Si la persona no sabe procesar esta debilidad, estos síntomas, estas posibilidades, si no sabe gestionar eso, entonces va a incrementar el dolor, la enfermedad, el síntoma, la emoción de lo que está sintiendo, se hace peor y peor y peor. Cuando hay esa negatividad de la personalidad que no te permite ver y gestionar y quizás buscar conocimiento, tocar puertas para que aprendas qué tú podrías hacer para liberar de estas situaciones. Y como le dije, la conducta aprendida, por ejemplo, la atención y otros beneficios obtenidos luego de haber padecido una enfermedad, o las conductas de dolor en respuesta a síntomas como evitar excesivamente la actividad, lo cual puede aumentar tu nivel de discapacidad. En todas esas cosas tenemos que aprender a analizarnos, a querernos, a cuidarnos, para que podamos hacer de nuestras vidas algo que realmente sea, que todo tiempo sea positivo. Y vuelvo y les digo, si estamos basados, si estamos parados sobre la base de la palabra,
hay cosas que van a ocurrir en nuestras vidas que es extraordinariamente maravilloso. Las enfermedades psicosomáticas son condiciones producidas por alteraciones emocionales que causan síntomas físicos como el dolor, falta de aire, palpitaciones, temblores o diarrea, y una serie de enfermedades más. Estoy tratando de repetir para que internalices, para que recuerdes, para que sepas, para que conozcas. Cuando hay conocimiento sobre algo, vamos a tener poder sobre eso. Y hoy vamos a adquirir poder en el nombre de Jesús para acabar, para derribar, para encarcelar todo ese síntoma, todos esos síntomas negativos que han sido registrados en nuestras mentes, esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos de dolor, esos traumas de la niñez que te alteraron tu sistema de pensamiento de tal forma que han desarrollado un sistema de pensamiento tóxico y negativo, lo cual es totalmente destructible, no saludable para nosotros. Por eso el Señor te dice, es que la Biblia es tan perfecta, mis hermanos, es tan completa, es tan perfecta que dice Pablo, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, a este tiempo, a esto que está ocurriendo, sino que seamos transformados. ¿Cómo vamos a transformar? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, que no seamos nosotros, no seáis, que el mundo no nos domine. Aún la ciencia, aún la doctora Fiora todavía puede hacer estrategia psicológica sin traer la palabra de Dios, que es lo que hace el cambio extraordinario en la vida de la persona, que es lo que te direcciona, te dimensiona hasta un nivel de gloria mayor, cada vez mayor. Eso es lo que tenemos que saber. Si Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino que tú seas transformado. ¿Y cómo vas a ser transformado? Por medio de renovar tu sistema de pensamiento. Que ese sistema de pensamiento, si es negativo, vas a dar resultados negativos. Y vas a obtener sensaciones negativas. Y vas a obtener emociones negativas. Y esas emociones negativas se van a convertir en sentimientos negativos. De la abundancia del corazón habla la boca. Un corazón lleno de negatividad habla negatividad, y todo lo que el hombre dice en el poder de la boca del hombre, y está la vida y está la muerte, está la bendición y la maldición. Si tú hablas todo el tiempo de dolor, de enfermedad, de que no puedo, me enfermé y me duele, usted está sembrando semillas de dolor, de enfermedad, de que no puedes, de que estás mal. Y esa semilla que tú estás sembrando, que lo que tú siembras hoy y mañana, lo cosechas. Entonces en el día de mañana, tú vas a cultivar y vas a cosechar todo ese negativismo en el cual tú pensabas. Pero cuando tú piensas en la palabra de Dios, en sus promesas, en sus pensamientos hermosos, cuando piensas en la forma como Dios quiere que tú y yo pensemos, porque la forma como tú y yo pensamos es como las emociones van a ser. Y si estamos sintiendo pensamientos y emociones basadas en la palabra de Dios, se va a ir al corazón y se convierte en sentimientos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que vamos a hablar, si es conforme a la palabra de Dios, si es conforme a esa abundancia de la llenura de Dios, vamos a sembrar semillas del reino, semillas de vida, semillas de eternidad, pero eternidad gloriosa. Porque estamos sembrando semillas, estamos hablando negativamente, y semillas eternas. Pero ¿cuál será ese destino? Un destino negativo, un destino donde no está el Señor, y un destino donde está Dios está la otra parte, la cuando vamos a hablar aquí, porque no nos interesa. Vamos a enfocarnos en nuestro Señor que nos ha dado, y Él merece la gloria y la honra. Así que algunas enfermedades, algunos ejemplos de enfermedades psicosomáticas, cada persona, y ya estamos terminando en el día de hoy, así que va a ser maravilloso, va a ser precioso, para que podamos nosotros entender que estas enfermedades psicosomáticas, cada persona puede manifestar físicamente sus tensiones emocionales en diferentes órganos, pudiendo asimilar o empeorar enfermedades. Los principales son, es decir, los órganos de tu cuerpo que tienden a canalizar lo psicosomático. Mente enferma el cuerpo. ¿Cuáles son esos órganos? No necesariamente los únicos, pero los principales del estómago. ¿Por qué? Porque empieza con dolores, sensación de ardor en el estómago, náuseas, empeoramiento de gastritis, úlceras gástricas. Segundo, intestino, que empiezan las diarreas y el estreñimiento. Tercero, garganta, la garganta. Sensación de nudo en la garganta, irritación fácil y constante en la garganta y amígdalas. Problema que constantemente sientes que estás afectada en esas áreas. En los pulmones, en el número 4, pulmones.
sensación de aire o que te está sofocando, pudiendo simular enfermedades o pulmonares o enfermedades cardíacas. 5. Músculos y articulaciones como tensión, contracturas y dolor muscular. Esta parte de aquí, la espalda, los joints, la cadera, la espina dorsal, todo eso. Número 6, el número 6, corazón y circulación. Sensación de dolor en el pecho que puede confundirse con un infarto, además de palpitaciones. Empeoramiento de la hipertensión o surgimiento de esta. Personas que son hipertensas y que quizás es una hipertensión que está controlada. Cuando vienen los problemas psicosomáticos, se va a extender, se va a desarrollar la hipertensión de una forma terrible. Y eso empieza a desarrollar esos problemas tanto de corazón y circulación, como ya hemos dicho, y todo ese dolor en el pecho, todo empieza a incrementar. Riñones y vejiga, sensación de dolor o dificultad para orinar que puede imitar enfermedades urológicas, así cuidadito con eso. La piel, comezón, ardor u hormigueos. La persona que tiene problemas psicosomáticos va a sentir picores en su cuerpo, puede ser que sienta ardores y hormigueos. Y la zona íntima, como ustedes ya saben, puede la persona experimentar impotencia sexual, disminución del deseo sexual, dificultad para quedar embarazada o alteraciones del ciclo menstrual en la mujer. Y por último, la número 10, sistema nervioso. El sistema nervioso incluye muchas cosas como insomnio, irritabilidad, crisis del dolor de cabeza, alteraciones de la vista, del equilibrio, de la sensibilidad o adormecimiento u hormigueo y de la motricidad, es decir, la fuerza motora de tu cuerpo, pudiendo simular enfermedades neurológicas cuando realmente simula ser, pero no necesariamente lo es. Es decir, que personas que presentan una enfermedad psicosomática pueden sufrir por varios meses o años hasta que se descubra la causa, y estos síntomas ocurren porque el estrés, la ansiedad, hacen que aumente la actividad nerviosa cerebral, además de elevar los niveles de hormonas, como le dije, el cortisol, la adrenalina, ya se lo habían dicho, y todo esto va a afectar a la sangre y comienza el aumento de la intensidad y la duración de los síntomas al extremo de llevar a la persona hasta incapacitarse. Así que en los niños los síntomas más comunes pueden ser dolor abdominal. En los niños también se dan esos efectos psicosomáticos, dolor abdominal, dolor de cabeza, cansancio, náuseas, siendo más común que el niño presente apenas un síntoma, mientras que los adultos pueden presentar más de un síntoma. Los niños solamente se va a la barriguita, le duele la barriga, dolor de cabeza, dolor de estómago. Y las principales causas, y aquí terminamos este tremendo tema de hoy, que yo siento que va a ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Y vamos a estar pasando la información, vamos a estar pasando la información acerca de la doctora Dulce Fiore, todas mis redes sociales, cómo pueden contactarme si necesitan de una manera individualizada que yo les pueda ayudar, pues así que con mucho gusto. Entonces también vamos a estar hablando, como dije, prometimos, va al final, en cuanto a los niños, la principal causa puede ser trauma de la infancia o después de vivir una situación impactante que puede que impacte al niño y lo traume por alguna razón, situaciones de violencia psicológica y la desmotivación, donde el niño se ha afectado psicológicamente y sienta una desmotivación muy fuerte esa desmotivación, y también antecedentes familiares, es decir, algo que se esté dando en la familia debido a que se cree que la genética puede estar relacionada con el desarrollo de este trastorno. Si se sospecha algún síntoma indicativo de una enfermedad psicosomática o si la persona se siente ansiosa y estresada con frecuencia, se recomienda acudir a un médico. Y después de ir al médico, si el doctor te recomienda visitar a un profesional de la salud mental, estamos a la orden. Y siempre debe buscar esa ayuda. Busque el médico cercano, su médico de cabecera puede ayudarte, darte el referido del lugar, te puede ayudar, el mismo médico les voy a aconsejar esto. Siempre los médicos tienen una lista de las diferentes clínicas de salud mental que existen en las áreas de sus ciudades donde ustedes viven, sus regiones, y nunca olviden o ignoren
la sugerencia del doctor. Así que recordemos, mis hermanos, lo que dice el Señor en su palabra, que nos asegura que nosotros vamos a estar bien, porque si nosotros creemos en Él y hemos puesto nuestra confianza en Él, lo único que tú tienes que saber es que tienes que estar segura y tranquila. El Señor te dice que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Oye bien, el corazón alegre, contento, agradecido, ese corazón feliz constituye buen remedio. ¿Sabe lo que constituye? Salud total para todos los problemas psicosomáticos. Total sanidad. Te lo garantizo. Lo he visto, lo he vivido por casi 40 años trabajando como profesional de la conducta, de la salud mental. Y te dice el Señor la misma palabra. Mas el espíritu triste, depresión, angustia, soledad, llanto, me siento mal, me siento enferma, estoy sola, estoy enojada, estoy irritable, no puedo sentir, no puedo hacer nada, tengo coraje, no creo en nadie, no quiero estar con nadie, quiero estar sola, anda una depresión terrible. ¿Sabe qué pasa? Cada síntoma de depresión que tú activas en tu mente, le manda un mensaje a todas las células de tu cuerpo, diciendo a tu cuerpo que se enferme, que sienta dolor, que sienta tristeza, que sienta el llanto, que sienta impotencia, que sienta irritabilidad, que se sienta mal, que llore, que grite y hasta que se quiera morir. Y personas santas y personas sabias, personas en el Señor, han incurrido hasta quitarse la vida, han incurrido al suicidio pensando que lo que la mente les dice que haga es lo que tienen que hacer. Pero tú y yo tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que estos problemas estén completamente en el día de hoy controlados y sanados por Dios. Si hay alguien aquí que me está escuchando y no tiene a Jesús como Señor y Salvador de su vida, es de suma importancia para que estas promesas que estamos hablando que son nuestras van a ser tuyas hoy. Y si nos vamos hoy, que el Señor venga a la tierra, tú te irás primero que yo, que tengo tantos años en esto y más que todo, que te vas al frente. Dice que los últimos serán los primeros, y dile en este momento, para que estas promesas sean tuyas y la sanidad hoy también sea para ti. Dile, Señor Jesús, perdóname, perdona mi vida pasada, perdona todos mis pecados, perdóname por haber vivido sin ti. Ves repitiendo conmigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que si tú vienes hoy yo sea salvo, Señor. Sálvame, Señor. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por venir a vivir conmigo y yo contigo desde hoy para siempre. Y a todos ustedes, mis demás hermanos, que estamos en estos caminos, en el nombre de Jesús yo declaro, yo decreto, yo anulo, cancelo, encarcelo, echo fuera todo espíritu de enfermedad psicosomática que haya llegado a tu mente, a tu corazón, a tus emociones. Ahora, en el nombre de Jesús, no importa los pensamientos, no importa las ideas, no importa las emociones, no importa los síntomas, no importa los medicamentos, no importa lo que tú estés tomando, que estés recibiendo, que no tenga medicamento, no tenga diagnóstico, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo, pongámonos de acuerdo. Jehová Rafa, desciende, envía desde el cielo el ángel de sanidad y te toque y hoy sea sanado. Que sea sanado, ahora sanado por sanada, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Y que tú puedas decir que el Dios de Israel vive en tu corazón y te ha sanado. Y que el Dios de Israel te ha visitado a través de Apocalipsis Network. Y démosle gracias a Dios por ellos. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Reciban un abrazo bien efusivo de Dulce Fiore, la doctora Dulce Fiore, tu hermana y tu amiga, hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.